enseña el plan de Dios para nosotros. Dios siempre contesta todas las oraciones. Siempre hay una respuesta. Siempre. A veces es sí, a veces es no y a veces es después. Siempre hay respuesta, pero dentro de esos tres. A veces nos dice sí, a veces nos dice ahorita no, sí, a veces nos dice después. Y finalmente, en la medida que nosotros vamos avanzando, vamos entendiendo cómo es el plan de Dios, ¿sí? Porque nos vamos viendo qué es lo que realmente va ocurriendo. Cuando nos dice que no algo, no es el plan de Dios, no va por allá, va por acá, ¿sí? Y lo que finalmente ocurre, y lo que nos está explicando aquí, es que nosotros, primeramente, bueno, quiero poner en base una situación. Lo que dice finalmente es que los padres terrenales, nosotros los padres, los hombres, nosotros como padres, siendo aún malos, ¿sí?, con maldad, con pecado, tenemos nosotros buenas intenciones para nuestros hijos. Es algo bien importante, porque lo que se implica en esta situación es que, primeramente, y bueno, como paréntesis, primeramente nosotros como papás debemos nosotros tener siempre claro delante de nuestros hijos que nosotros somos hijos de Dios, sí, pero que tenemos pecado y que estamos buscando a Dios porque le necesitamos. Y reconocer esa situación es darle realmente la honra a Dios, porque Él lo dice así. Si nosotros no lo reconocemos, simplemente estamos diciendo que Dios miente con respecto a nuestra situación y nuestro estado de pecado. Entonces, reconocer delante de nuestra familia que nos equivocamos, reconocer delante de nuestros hijos que a veces cometemos errores, realmente enseña o emula la parte del arrepentimiento como líderes, como cabezas de familia, y ellos empiezan a entender que es importante que eso se haga. ¿Sí? Si nosotros queremos desarrollar pequeños niños necios, testarudos, religiosos, lo único que tenemos que hacer es exigirle que se arrepientan de sus pecados y nosotros no arrepentirnos ni reconocernos de los nuestros. Entonces se van a dar cuenta que dentro de nuestra familia hay un sistema religioso basado en hipocresía gobernado por nosotros padres. ¿Sí? Eso es algo muy interesante, muy importante, porque finalmente cuando crecemos y vamos a una iglesia, posiblemente hasta lo vemos normal, porque es así como hace la familia. ¿Se dan cuenta? O sea, entonces nosotros tenemos la responsabilidad como padres de poder establecer un punto en el cual decir, ¿saben qué? Me equivoqué. ¿Saben qué? Esto no es así. ¿Saben qué? Me arrepiento. ¿Sí? Porque de esa manera nosotros reconocemos que como padres tenemos limitaciones, no somos padres perfectos, que buscamos ser unos padres buenos, pero que definitivamente necesitamos la obra de Dios sobre nosotros para que nos guíe de la misma forma que ellos, hijos, también busquen a Dios y también entiendan que tienen limitaciones en cuanto a la situación de pecado en la cual nosotros vivimos todos y que necesitamos definitivamente la obra de Dios en nuestra vida. Entonces, planteando esa situación en la cual hay necesidad, sabemos nosotros que aún y los que son cristianos y los que no son cristianos tienen limitaciones y tienen situaciones, pero aún así nos dice Jesús que nosotros, aún teniendo esa situación de maldad en nuestro corazón, hay momentos en los cuales damos cosas buenas a nuestros padres. Finalmente, por la gracia de Dios, damos cosas buenas a nuestros hijos. Finalmente, por la gracia de Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen, pues, tiene rato, se parece, y entonces decimos a nuestros hijos, cuando vienen y nos buscan y quieren un pescado, pues no le aventamos serpientes, sino que finalmente les damos de comer, que son cosas buenas. Entonces, lo que nos dice Dios, primeramente, es reconozcamos nuestra naturaleza, reconozcamos lo que somos, reconozcamos la necesidad que tenemos de Dios, ¿sí?, delante de nuestra familia. Arrepentámonos de nuestros errores delante de ellos para que ellos aprendan a arrepentirse y a buscar al Señor y reconocer la gloria de Dios, su perfección como Padre para nosotros. Y el segundo mandamiento que nos da aquí es que demos cosas buenas a nuestros hijos. Sí, es importante que demos cosas buenas a nuestros hijos. Uno dice, es que yo no le quiero dar muchas cosas porque se puede chiflar o se puede mal acostumbrar. Y la verdad es que hay dos cosas que se parecen, pero no es lo mismo.
Una cosa es que mis hijos se chiflen y sean malagradecidos, y otra es que se chiflen, pero den gracias por la obra, por los regalos, que mantengan una actitud de agradecimiento. Porque finalmente Dios tiene cosas buenas preparadas para nosotros y nos las da. Nosotros debemos realmente preparar esas cosas buenas para nuestros hijos y darlas en su momento adecuado, siempre y cuando cuidemos que ellos las aceptan con agradecimiento, que las disfrutan, que son realmente testimonio de una obra de gracia en el cual al recibir los dones, al recibir los regalos, al recibir las cosas, disfrutan realmente eso y no lo hacen con una situación de... no es algo así como si tú llegas y le das una bicicleta a tu hijo y se engenta y se emociona y va y corre con la bicicleta, a que diga, gracias papá, pero pues no tiene los rines que yo quiero, porque ¿ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Es recibir, disfrutar y agradecerlo, a realmente darle algo así como, pues no es lo que yo quería. Una situación de malagradecimiento. Eso sí hay que cuidarlo. Pero definitivamente debemos nosotros estar dispuestos a dar buenas cosas a nuestros hijos. Entonces, lo que dice aquí con la situación de esto de los alacranes y de los escorpiones y las serpientes, es que aun y cuando nosotros, siendo en nuestra condición de pecado, tenemos la capacidad de dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más Dios, que lo tiene todo y nos ama, nos da cosas buenas. ¿Qué significa esto? Que a veces cuando nosotros oramos, cuando estamos orando, le pedimos a Dios cosas que consideramos buenas. Nosotros le pedimos a Dios que nos dé pan, que nos dé pescado, que nos dé huevo, ¿sí? Pero el Señor no nos da pan, nos da frutas y verduras. Y nosotros tenemos la tendencia a desconfiar de Dios. El hombre tiene la tendencia a desconfiar de lo que Dios hace en nosotros. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros cuando le pedimos pan, huevo y pescado, y Dios nos da frutas y verduras, lo vemos como si fueran escorpiones, serpientes. ¿Me explico? Porque no entendemos el plan de Dios, porque desconfiamos de su obra y pensamos que no es suficiente, que no es lo que queremos. Y es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué significa? Que cuando oramos nosotros, tenemos que tener, primeramente es un acto de fe. Nosotros oramos porque hay un acto de fe, creemos que el Señor nos escucha y Dios honra eso, nos oye y empieza a obrar su respuesta en nosotros. Y le decimos, Señor, en este momento te pido, Padre, que me des huevos, que me des pan y que me des pescado. Y de repente el Señor, el día siguiente, me da frutas y verduras. Y si mi corazón no está en confianza con el Señor, voy a ver esas frutas y verduras como si fueran escorpiones y serpientes. Y lo que nos dice Jesús es, confía en Dios, confía en su plan perfecto, porque las frutas y verduras es la obra de Dios, es el plan perfecto en ti. ¿Qué significa? Que yo en este momento digo, Señor, dame a esta mujer como esposa, y no me la da, ¿sí? Entonces digo, son serpientes y escorpiones, porque mi confianza no está puesta en Dios, sino que está puesta en mis propios planes, ¿sí? Eso es lo que nos dice aquí Jesús. Nos dice es, confía en Dios, confía en su plan perfecto. Tú ve al Padre, llama, despide, busca y llama. Y el plan perfecto, pues, que va a ser, sí, Dios siempre responde, es sí, no, después, ¿sí? Y en la medida que vamos avanzando en ese plan perfecto, la obra de Dios se va manifestando delante de nuestros ojos, porque Él empieza a responder de acuerdo a lo que Él tiene planeado para nosotros. Amén. Amén. Entonces, después no queda aquí, sino que Jesús continúa hablando con sus discípulos y más adelante Él les dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y aquí nos dice, ¿verdad? Pues somos malos. O sea, le dice a sus discípulos, ustedes los malos, ¿verdad? Nosotros los malos. Y tenemos que reconocerlo, tenemos que realmente vivir con esa situación de que nosotros en nuestra condición necesitamos a Dios en nuestra vida, ¿sí?
Y entonces Él nos dice, y lo interesante de este versículo de este versículo es que aquí responde la solicitud de los discípulos. Como vimos en el versículo 1 de este capítulo, le dice, Señor, enséñanos a orar. Y les dice fácilmente, para orar necesitan el Espíritu Santo. Sí. Y déjenme desarrollar un poquito más esto, pero la verdad es que esto es bien importante, realmente, porque nosotros debemos de reconocer nuestra posición de hombres de bajo pecado y que necesitamos al Señor. Y la verdad es que finalmente y últimamente el Espíritu Santo obra sobre nosotros y nos enseña realmente lo que hemos de orar. La verdad es que es muy importante que nosotros tengamos esa situación. La verdad, que busquemos el Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él es el que nos enseña toda la verdad. Y es importante porque cuando hablamos de Jesús, rápidamente viene a nuestra mente la vida sin pecado, viene su gloria, nacido de una mujer, muerto en la cruz, resurrección para victoria en contra de sus enemigos, Satanás, el pecado y la muerte. Y la verdad es que todo eso nos recuerda prácticamente a lo que es Jesús. Después viene Dios Padre, ¿sí? Y Dios Padre nos habla acerca del plan de salvación, nos habla acerca de su predestinación, para con nosotros, nos habla acerca de su señorío, nos habla acerca de la gloria. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, a veces nos quedamos un poco pensativos al respecto, porque depende cómo hemos ido aprendiendo lo que el Espíritu Santo es. Y la verdad es que tenemos que saber que el Espíritu Santo primeramente es Dios, ¿sí? Y esto es algo muy importante porque en este pasaje, el Espíritu Santo, lo que vemos es que Dios es Jesús orando al Padre por el Espíritu Santo, ¿sí? Y todo tiene que ver en esta situación al final de la Trinidad, en la cual el Dios es tres personas en uno, y se manifiestan estos tres en sí mismo y empiezan a haber esa comunicación que antes no existía, nos empiezan a mostrar más acerca de quién es Dios, ¿sí? Es bien importante porque antes de Jesús conocíamos al Padre de cierta forma, pero cuando viene Jesús conocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu, a la naturaleza de Dios, y podemos entender más cómo es Dios, cómo Él se mueve. Conocemos más Dios se revela a nosotros a través de Jesús y de lo que Él dice, porque Él nos habla del Espíritu, porque Él nos habla del Padre, porque Él nos habla de sí mismo y nos dice que han estado ahí desde la eternidad pasada. Y la verdad es que todo esto tiene que ver porque nos explica y nos revela acerca de sí mismo. Y la verdad es que cuando vemos y hablamos acerca de la Trinidad, tenemos que reconocer que esos tres en uno, siempre hay una constante comunión, siempre hay una constante unión, siempre hay una constante comunicación. Y la verdad, cuando hablábamos hace 2 semanas y les decía acerca del Espíritu Santo, teníamos algunas personas llegan a pensar que Dios nos hizo porque nos necesitaba, posiblemente porque se sentía solo y nos hizo para que le adoráramos. Y la verdad es que Dios no le hace falta nada porque en sí mismo tiene todo, ¿sí? En sí mismo Él es perfecto. Nos hizo porque nos quería, que es mucho mejor que si nos necesitara. Nos amaba, nos ama y por esa razón nos creó. Y entonces, a través del Espíritu, nos muestra ese canal de comunicación hacia Dios a través de Jesús, a través de ese ser de tres personas en uno, ¿sí? Y nos envía el Espíritu Santo para que podamos nosotros realmente entablar esa comunicación con Él. Y esto es muy importante porque la verdad es que posiblemente a veces a la hora de hablar del Espíritu Santo, lo primero que también viene a nuestra mente es la gente que se pone así muy interesante en cuanto a las situaciones, porque la palabra dice en unos momentos que en lugar de emborracharnos de vino, pues hagamos del Espíritu Santo, y muchos lo agarran muy literal,
y algunas veces hasta nos asusta, ¿verdad? Pero la verdad es que